Buenas matemáticos, os voy a demostrar un lema que se suele ver justo antes del teorema de Arzelà-Collet, ya que simplifica su demostración. Y dice lo siguiente: dado un subconjunto A de Rn y D un subconjunto de Rn denso en A, así que D va a ser un subconjunto de A, y f sub n una sucesión de funciones de A en Rm, si esta sucesión es equicontinua y puntualmente convergente en D, entonces tenemos que f sub n converge puntualmente a una función continua. Si también A es compacto, podemos asegurar que esa convergencia es uniforme. Pues bien, como esta demostración es un poco larga, la vamos a dividir en tres partes. En la primera vamos a demostrar que f sub n es puntualmente convergente. En la segunda veremos que su límite es una función continua. Y la tercera la reservamos para el caso en el que A es compacto y probaremos que la convergencia es uniforme. Pues bien, comencemos con la primera. F sub n es puntualmente acotada. Vamos a elegir un elemento de A arbitrario y veremos que f sub n de A es una sucesión de Cauchy, ya que en tal caso, por la completitud de Rn, tendremos que f sub n de A es una sucesión convergente, y al elegir un A arbitrario tendremos la convergencia puntual de la sucesión f sub n. Pues bien, veamos que es de Cauchy, y para eso vamos a considerar un real positivo arbitrario y tenemos que llegar a que exista un n sub A epsilon natural tal que para todo mn naturales, satisfaciendo que m es mayor que n mayor o igual que n sub A epsilon, implica que la norma de f sub m de A menos f sub n de A es menor que epsilon. Pues vamos a empezar a utilizar la hipótesis que tenemos. Por un lado tenemos que f sub n es equicontinua y por definición sabemos que existe un delta sub A epsilon real positivo tal que para todo n natural y todo b perteneciente a A, satisfaciendo que la norma de A menos b es menor que delta sub A epsilon, implica que la norma de f sub n de A menos f sub n de b es menor que epsilon tercio, es un número real positivo. Por otro lado, tenemos que D es denso en A. Esto implica que existe un b sub A epsilon perteneciente a D, tal que la norma de A menos b sub A epsilon es menor o igual que el número real positivo delta sub epsilon A partido 2, y esto es menor que delta sub epsilon A, que he elegido delta sub epsilon A partido 2 porque necesitaba una desigualdad estricta y dicho número sigue siendo un número real positivo, y por lo anterior implicaría que la norma de f sub n de A menos f sub n de b sub A epsilon es menor que epsilon partido 3, que esto sería cierto para todo n natural. Ahora vamos a utilizar que f sub n restringido a D es puntualmente convergente. Por definición, sabemos que f sub n de b sub A epsilon es convergente, pero esto implica por la completitud de Rn que dicha sucesión es de Cauchy, y por definición existe un n sub A epsilon natural tal que para todo mn naturales, satisfaciendo que m es mayor que n mayor o igual que n sub A epsilon, implica que la norma de f sub m de b sub A epsilon menos f sub n de b sub A epsilon es menor que epsilon tercio, ya que epsilon tercio es un número positivo y va acorde a la definición. Con estas dos partes ya podemos llegar a la desigualdad que queríamos, pues para todo mn perteneciente a n tal que m es mayor que n mayor o igual que n sub A epsilon, implica que la norma de f sub m de A menos f sub n de A es igual a la norma de f sub m de A, y vamos a restar menos f sub m de b sub A epsilon y vamos a sumar f sub m de b sub A epsilon para compensar, y así tendríamos una suma cero, y también vamos a añadir el opuesto de f sub n de b sub A epsilon y sumamos f sub n de b sub A epsilon para compensar, y ya ponemos el último término que teníamos, f sub n de A. Pues bien, esta norma es menor o igual, utilizando la desigualdad triangular, a las siguientes sumas de normas, y esto va a ser menos estricto a la siguiente suma. Por un lado tenemos que el primer término y el último por la primera parte es menor que epsilon tercio más epsilon tercio, y ahora nos faltaría esta parte del medio, pero por la segunda parte tenemos que esto es menor que epsilon tercio, y así tenemos
la suma de epsilon tercio por 3. Así que esto es igual a epsilon. Y llegamos a lo que queríamos para probar que la sucesión f sub n de A es de Cauchy y por tanto convergente, y por la arbitrariedad de A tenemos que f sub n es puntualmente convergente. Y así quedaría probada esta primera parte. Y ahora vamos a la segunda parte. El límite de f sub n es una función continua. Pues vamos a considerar un elemento de A arbitrario y un epsilon real positivo cualquiera. Por la equicontinuidad de f sub n sabemos que existe un delta sub A epsilon real positivo tal que para todo natural n y todo B perteneciente a A, satisfaciendo que la norma de A menos B es menor que delta sub A epsilon, implica que la norma de f sub n de A menos f sub n de B es menor que epsilon tercio. Además, como f sub n converge puntualmente a f, entonces para todo B perteneciente a A va a existir un n sub B epsilon natural tal que la norma de f sub n sub B epsilon de B menos f de B es menor que epsilon tercio. En particular esto también se va a satisfacer para el A que habíamos elegido al comienzo, y para ese A vamos a elegir un n sub A epsilon. Así que la norma de f de A menos f de B es menor o igual, utilizando la desigualdad triangular, a f de A menos f sub n de A epsilon de A más la norma de f sub n sub A epsilon de A menos f sub n sub B epsilon de B más la norma de f sub n sub B epsilon de B menos f de B. Y esto es menor estricto que el primer término, y el último es menor que epsilon tercio, y el del medio también lo es por la equicontinuidad. Y esto ya es igual que epsilon, y por la arbitrariedad de epsilon y A tenemos que f es continua. Y ya la última parte de la demostración sería probar que f sub n es uniformemente continua si A es compacto. Pues bien, vamos a elegir un epsilon real positivo cualquiera y veamos que se cumple la definición de uniformemente de Cauchy, ya que si f sub n es uniformemente de Cauchy, tenemos que f sub n es uniformemente convergente. Y esto quiere decir que tiene que existir un n que dependa de epsilon natural tal que para todo A perteneciente a A y todo m n naturales, satisfaciendo que m es mayor que n mayor o igual que n sub epsilon, implica que la norma de f sub m de A no f sub n de A es menor que epsilon. Pues bien, como A es compacto y f sub n equicontinua, esto implica que f sub n es uniformemente equicontinuo. Y por definición de equicontinuidad uniforme existe un delta sub epsilon real positivo tal que para todo n perteneciente a n y todo AB perteneciente a A, satisfaciendo que la norma de A menos B es menor que delta sub epsilon, implica que la norma de f sub n de A menos f sub n de B es menor que epsilon tercio. Sigamos con la hipótesis de que A es compacto. Está claro que el conjunto formado por las bolas de radio delta sub epsilon, el delta que hemos sacado de la equicontinuidad uniforme, y centro A, donde A es cualquier elemento de A, es un recubrimiento de A, y por la compacidad de A va a existir un subrecubrimiento finito de R. Por tanto, podemos ser más específicos y decir que existe un S entero positivo y existe S puntos de A tal que S definido como las bolas de radio delta sub epsilon de centro A sub K, donde K pertenece a Z sub S, que esto básicamente es los números del 0 hasta S menos 1. Es un recubrimiento de A, que es finito, claramente. Ahora bien, para todo K perteneciente a Z sub S, f sub n de A sub K es una sucesión de Cauchy, y esto implica que existe un n sub epsilon K natural tal que para todo m n perteneciente a n, satisfaciendo que m es mayor que n mayor o igual que n sub epsilon K, implica que la norma de f sub m de A sub K menos f sub n de A sub K es menor que epsilon tercio. Y puesto que el conjunto n sub epsilon
K, tal que K pertenece a Z sub S, es un conjunto finito de números naturales, así que va a existir el máximo y lo vamos a definir como n sub epsilon. Por tanto, para todo A perteneciente a A y todo m n perteneciente a n, tal que m mayor que n mayor o igual que n sub epsilon, va a implicar que la norma de f sub m de A menos f sub n de A va a ser menor o igual. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, y es que recordemos que el conjunto S era un recubrimiento de A, así que va a existir un K perteneciente a ZS tal que A pertenece a la bola de radio delta sub epsilon de A sub K. Y esto implica que la norma de A menos A sub K es menor que delta sub epsilon por definición de bola. Y ya por la desigualdad triangular tenemos que la primera norma va a ser menor o igual que la suma de la norma f sub m de A menos f sub m de A sub K más la norma de f sub m de A sub K menos f sub n de A sub K más la norma, que la escribo aquí abajo, f sub n de A sub K menos f sub n de A. Y por un lado tenemos por X continuidad que estas dos normas son menores que epsilon tercio, y la del medio también va a ser menor que epsilon tercio, ya que teníamos que m y n eran mayores o iguales que n sub epsilon, por lo que eran también mayores o iguales que n sub epsilon k, y esto ya es igual a epsilon, que era la desigualdad que queríamos. Y esto ya probaría por la arbitrariedad de epsilon que f sub n es uniformemente convergente. Y con esto concluye la demostración. La verdad que es una demostración bastante larga, pero al final todo se debe demostrar. Espero que os haya servido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.